Hola, buen día. El día de hoy nos toca la sesión general de gastroenterología a cargo del doctor Guillermo Rafael Aceves y el doctor Francisco Alberto Reina. Vamos a empezar platicando sobre el caso clínico que escogimos para nuestra sesión. Tenemos un paciente de 52 años, soltero. Los antecedentes personales no patológicos refiere tabaquismo positivo desde los 15 años y abandonado hace 4 meses a razón de 20 cigarrillos por día. Una ingesta de bebidas alcohólicas ocasional. También toxicomanías positivas para cristal y marihuana, abandonado hace 4 meses. El grupo sanguíneo es AB positivo y el paciente niega alergias. También menciona que tuvo una estancia en reclusorio por 2 años. No tiene aparentes antecedentes crónico-degenerativos, pero sí refiere que en una ocasión se realizó el panel viral y fue positivo para hepatitis C, para el cual no menciona tratamiento. El resto de los antecedentes personales patológicos: hace 25 años se realizó una laparotomía por herida de derma blanca en abdomen y hace 4 meses estuvo hospitalizado por una tumoración cerebral aparentemente maligna en el hemisferio izquierdo. Sin embargo, no se realizó biopsia ya que el paciente no quiso llevar más estudios sobre su patología y se egresó. Se egresó con fenitoína 100 miligramos cada 12 horas, prednisona 50 miligramos cada 24 y antiinflamatorios no esteroideos de uso diario, secundario a dolor y disestesias del hemicuerpo derecho. Antes del padecimiento actual, me gustaría mencionar que el paciente había ingresado por melena y hematoquesia, por lo que se realizó una endoscopia donde no se evidenció sangrado activo ni un sitio potencial de la hemorragia. Se reportó únicamente una hernia hiatal y se programó para una colonoscopia. Eh, la colonoscopia, se egresó el paciente, se decidió que volviera una vez que estuviera preparado. Sin embargo, el paciente acudió el día 28 de febrero del 2020 por debilidad generalizada, evacuaciones fétidas, decoloración oscura, melena y hematoquesia. A su ingreso a urgencias, amerita transfundirse un concentrado eritrocitario, ya que tenía datos de síndrome anémico. Se inicia manejo con omeprazol y una vez estabilizado se decide pasar a piso de medicina interna con los signos vitales 110/70, frecuencia cardíaca de 95, respiratoria de 19 y saturación de 97%. Los laboratorios, pues lo que destaca, como pueden ver, es una hemoglobina de 6.6, las plaquetas de 471,000 están pues normales. La prueba para hepatitis C positiva, que ya se había mencionado, y no tenemos leucocitosis, no hay alteraciones de la función renal, la creatinina de 0.60 y una glucosa central de 100. En cuanto a los electrolitos, también estaban dentro de parámetros normales, sodio de 141, potasio de 3.2, y se realiza un coprocultivo, el cual se reporta negativo. El coprológico reporta lo que ya se sabía: sangre de 3 cruces, leucocitos escasos y no se reportan parásitos. También se realiza un perfil hepático donde destaca la albúmina de 2.9, pero las enzimas hepáticas dentro de rangos normales, AST en 7 y ALT en 6. Una vez en piso, se solicita la valoración por gastroenterología, quien valora al paciente y pretende descartar una actividad tumoral, por lo que se insiste en la colonoscopía, se prepara al paciente y se lleva a cabo. Una vez realizada, se reporta presencia de mucosa friable, úlceras planas con fibrina, bordes eritematosos en toda la extensión del colon. Se logra canular hasta la válvula ileocecal, reportando ilion distal de aspecto normal. Se toman 4 biopsias y se regresa a piso con la impresión diagnóstica de una colitis ulcerativa inespecífica. Entonces, aquí podemos ver las imágenes. Es una pancolitis y dentro de poco vamos a platicar un poquito más de los hallazgos en la colonoscopía. Una vez en piso, el cuadro clínico se cataloga como grave de acuerdo a la escala de Mayo y se inicia manejo con esteroides, siendo hidrocortisona 100 miligramos intravenosos cada 8 horas y mesalazina oral 1.5 gramos cada 8 horas.
Sin embargo, posterior a 9 días de tratamiento, el paciente persiste con hematoquesia, persiste con dolor abdominal y se reportan en las hojas de enfermería entre 8 y 12 evacuaciones diarias de características con sangre, lo cual se toma otra vez una BH y presenta una hemoglobina de 6 gramos y datos de síndrome anémico. Por lo anterior, gastroenterología sospecha de una enfermedad inflamatoria intestinal resistente a esteroides y el reporte al momento es de una patología. Buenos días, mi nombre es Jaime Fernando Guevara Armas, soy residente de segundo año de Anatomía Patológica. El día de hoy presento los casos revisados por el doctor Maynor Cordero Bautista, médico adscrito del servicio. Se recibieron 6 fragmentos de tejido etiquetados como biopsias de colon. En esta imagen, con poco aumento, se identifican fragmentos de mucosa de colon con criptas revestidas por epitelio cilíndrico simple, con su arquitectura y producción de mucina conservada. La lámina propia exhibe un leve a moderado infiltrado inflamatorio de tipo linfocítico. Con mayor aumento, el epitelio se observa ulcerado. Estas biopsias se reportaron como biopsias de ciego, colon ascendente, transverso, descendente, sigmoides y recto con inflamación aguda y crónica. Posteriormente se recibe producto de colectomía total. El colon mide 81 centímetros. La superficie externa es lisa, de color café con zonas congestivas. Al corte por uno de sus bordes se observan lesiones tipo úlcera que miden de 0.3 a 1 centímetro, distribuidas predominantemente en la región del ciego, colon ascendente, mitad proximal del colon transverso y el resto de la mucosa colónica se encuentra relativamente respetada. En esta imagen con poco aumento se identifican secciones de colon con mucosa ulcerada. Las criptas conservan su arquitectura y producción de mucina, distribuidas de manera uniforme y equidistante. El infiltrado inflamatorio está confinado a la lámina propia sin atravesar la muscular de la mucosa. Con mayor aumento se puede caracterizar el infiltrado inflamatorio compuesto principalmente por linfocitos, células plasmáticas y algunos neutrófilos. Y al momento se reporta por parte de patología una pancolitis ulcerativa. El paciente no presenta adecuada respuesta al tratamiento y se propone el inicio de una terapia biológica y ciclosporina parenteral. Sin embargo, no hay en existencia al momento en el hospital. Además, se solicitan anticuerpos anticitomegalovírus, glutamato de deshidrogenasa, parásitos emergentes y nuevamente una prueba para VIH. Se realiza la prueba de VIH con resultado negativo y no se lograron aislar parásitos emergentes. Las otras pruebas mencionadas no se pudieron realizar por la persistencia de la hemorragia, el síndrome anémico, la inestabilidad hemodinámica y el no contar con los fármacos mencionados. Se solicita interconsulta, se propone y se solicita una interconsulta de cirugía general para valorar una colectomía. Cirugía general, valora el paciente, se protocoliza para colectomía total ante el sangrado activo que compromete hemodinámicamente. Se realiza la colectomía total, además de una ileostomía terminal, y se envía toda la pieza a patología. En esta imagen con mayor aumento se observa el epitelio ulcerado con células epiteliales cilíndricas productoras de mucina, un fondo sucio y trofosforitos. Dichos trifosforitos se caracterizan por ser redondos a ovales, con un núcleo pequeño y de localización excéntrica y citoplasma claro. Se realiza una tinción de Paz que tiñe y resalta los trofosforitos, algunos de ellos con presencia de eritrofagocitosis, lo cual confirma el diagnóstico. El caso se reportó como producto de colectomía total con infección por entamoeba histolítica e inflamación aguda y crónica. Se realizó una revisión bibliográfica. Está documentado que la colitis infecciosa, la fiebre entérica, la enfermedad inflamatoria intestinal y la tuberculosis comparten algunas características clínicas. Se deben de evaluar las irregularidades de la mucosa rectal y se debe excluir la amebiasis para hacer diagnóstico definitivo de colitis. Los trofosforitos pueden no verse en todos los casos de colitis amebiana. Las causas pueden incluir los enemas de preparación para la colonoscopía, que barren con los exudados y los trofosforitos. Puede ser necesario repetir la biopsia para la identificación de los microorganismos.
El paciente se ingresa a terapia intermedia hemodinámicamente estable, se logra extubar al paciente y permanece únicamente 2 días en terapia intermedia y solo refiere dolor moderado en sitio de dira quirúrgica que mejora con analgesia. El paciente logra deambular y se decide el egreso a sala general. El paciente se egresa y al momento no se ha visto más en la consulta externa. Bien, buen día. Queremos presentarnos, es al doctor Alberto Díaz Reina, yo soy Guillermo Rafael Aceves, ambos somos gastroenterólogos del Servicio de Gastroenterología de ese Hospital General del Estado. Ya al momento han escuchado ustedes o han visto la presentación del caso clínico, muy importante los hallazgos endoscópicos, no son las mejores fotografías, pero son muy significativas, y el reporte del patólogo. El reporte del patólogo al final solamente fue de una invasión amibiana de la pared del colon, demostrando strofozoitos, ¿no? Que es la forma invasora de la amiba. En base a esto, se han preparado algunas preguntas que queremos discutir con ustedes, sobre todo porque la evolución del paciente fue, digamos, atípica en todos los aspectos, tanto clínicas como de tratamiento, y la conclusión del caso pues fue una conclusión realmente muy, un tanto cuanto aparatosa, ya que acabó en colectomía. Entonces, Alberto Díaz va a coordinar la presentación de las preguntas. Alberto, adelante. Gracias, buen día. La primera pregunta, ¿cuáles serían las posibilidades diagnósticas de acuerdo a la historia clínica del paciente? En este paciente, Alberto, llama mucho la atención que la presentación inicial fue de melena. Recordemos que este paciente tenía un tumor cerebral y tomaba antiinflamatorios no esteroideos. Desafortunadamente no sabemos el tiempo ni la cantidad, pero es algo muy significativo. Un paciente que tiene melena, siempre nuestra primera posibilidad, el 90% de los casos, es que el origen de la hemorragia esté en el aparato digestivo superior, y esto, sin duda, la primera posibilidad diagnóstica es de una úlcera péptica. Si tomaba antiinflamatorios no esteroideos, también la posibilidad diagnóstica es de una gastropatía erosiva por antiinflamatorios. No sé cuál sea tu punto de vista, Alberto. Tenía un antecedente importante, Guillermo, de una neoplasia cerebral que realmente no fue estudiada. Cualquier paciente que tiene una neoplasia tiene posibilidades de tener neoplasia en otros sitios también, incluso el tubo digestivo. Entonces no descartaba que a lo mejor también pudiera tener una neoplasia gástrica. Sin duda, y aparte el grupo de edad en que se encontraba el paciente lo hacía sospechar. Entonces sí era obligado a iniciar el abordaje diagnóstico en el aparato digestivo superior. Aquí lo que llama mucho la atención es que el paciente no tenía grandes síntomas, no tenía dolor abdominal, nunca tuvo náusea, vómito ni hematemesis, entonces es un sangrado prácticamente asintomático. De hecho, los únicos síntomas que tenía, si recordarás, eran los síntomas referentes a la anemia severa, eran los únicos síntomas que tenía. Exacto. Muy bien, pues esa sería una primera posibilidad. No podemos pensar en otra cosa hasta el momento, sino enfocarnos en el aparato digestivo superior. Muy bien. Segunda pregunta, ¿cuál sería el abordaje diagnóstico en este paciente? Al momento, aquí hay el caso se divide en dos partes, una etapa inicial y una etapa posterior, que forman ya la hospitalización por severidad del caso. Sin duda lo que se hizo, lo que se indicó melena, 90% de los casos, como les menciono, aparato digestivo superior, una endoscopía de tubo digestivo alto que no demostró lesiones, ahí primera sorpresa, ¿no? Entonces eso nos lleva a considerar también el origen en el intestino delgado. Hay que enfatizar que los antiinflamatorios no esteroideos no solamente ocasionan lesiones en el estómago, sino también en el intestino delgado y en el intestino grueso. Pero bueno, ya al menos en esta evaluación no se demostró en endoscopía alguna lesión. ¿Habrá que hacer algún otro estudio? Seguramente sí. ¿Cuál es tu punto de vista, Alberto? El tener melena no significa que va a ser un sangrado de tubo digestivo superior. Como dijo el doctor Aceves, puede ser intestino delgado o incluso hasta intestino grueso. Lesiones de colon derecho
en donde el tránsito intestinal tarda en llegar hasta el colon distal, un sangrado se puede manifestar como una melena, una lesión en el ciego o una lesión en el colon ascendente también. Aquí, aunque digamos no está planeada esta pregunta, yo te preguntaría, Alberto, tienes este paciente con melena, lo estás estudiando en la consulta, te reporta una endoscopía normal, ¿cuál sería el siguiente paso? Definitivamente la colonoscopía, porque la patología del intestino delgado es bastante rara. No quiere decir que no pueda haber lesiones en el intestino delgado que sangren, pero siempre se debe de acompañar una colonoscopía cuando el diagnóstico llega a ser un sangrado oculto. Ya posteriormente hay estudios para corroborar que el sangrado viene del intestino delgado, pero no debemos de aceptar estudiar el intestino delgado cuando no se ha estudiado el intestino grueso. Estoy totalmente de acuerdo en ese concepto, Alberto. Sí. Tercera pregunta. ¿Cuáles son los diagnósticos diferenciales cuando se encuentran úlceras en el colon? Ya una vez que, bueno, se mandó a hacer la colonoscopía y los hallazgos endoscópicos son muy interesantes porque por un lado muestra ulceraciones no demasiado profundas el colon, prácticamente todo el colon. Sin embargo, en la parte proximal del colon, recordarás, Alberto, veíamos unas lesiones que se salían del nivel de la mucosa y que nos recordaban las úlceras o las lesiones típicas producidas por la amiba histolítica, que son úlceras en botón de camisa. No tenemos más un acercamiento como para haber visto la lesión típica de la amiba, pero ciertamente ese cuadro en un momento dado, esas imágenes, estarás de acuerdo conmigo, Alberto, no corresponden a una colitis ulcerativa crónica en específica. Eso había algo más, además de las lesiones ulcerosas, que ciertamente podía considerar uno la posibilidad diagnóstica de una colitis ulcerativa o algo infeccioso que desafortunadamente no pudimos comprobar. La verdad es que para nosotros como clínicos es diferente darnos una idea cuando no hemos visto una colonoscopia completa. El endoscopista nos tiene que ayudar un poquito en decirnos en dónde están las lesiones, qué características, si las lesiones confluyen, si son superficiales, si son profundas, si son serpenteantes, si respetan mucosa sana. Entonces la verdad es que estamos viendo unas imágenes solamente de fotografía, Guillermo, y no estamos viendo todo el estudio completo. Pero estoy de acuerdo contigo que hay ciertas características en unas imágenes de la colonoscopía que nos hacen pensar en que pueden ser úlceras en botón de camisa, las cuales pueden ser representativas de una colitis familiar. Ciertamente esto es muy importante lo que mencionas, Alberto, del endoscopista. El endoscopista debe tener conocimientos de la enfermedad. Si no conoce una enfermedad, pues no va a saber qué reportar o qué nos sirve a nosotros. Entonces aquí si son las de mucosa respetada o no, si está afectado recto sigmoides, que prácticamente no hay colitis ulcerativa que no afecte recto sigmoides. Si no afecta recto sigmoides y vemos lesiones ulcerativas más allá del recto, eso ya nos aleja la posibilidad de colitis ulcerativa, acerca, por ejemplo, la posibilidad de una enfermedad de Crohn. Entonces, creo que faltó mucha calidad en el reporte de endoscopía para que nosotros los clínicos pudiéramos tomar una mejor decisión, que la teníamos que tomar porque la gravedad del paciente lo ameritaba. Entonces yo calificaría como muy deficiente el estudio endoscópico. No dudo que hayan se insertó Celilium, pero no nada más es eso. El endoscopista tiene que tener conocimientos para reportarnos lo que nosotros estamos esperando que nos reporte, y desafortunadamente creo que la experiencia de quien hizo el estudio es muy escasa y por eso no tuvimos un reporte endoscópico adecuado. Guillermo, ¿qué otras posibilidades diagnósticas hay cuando hay úlceras en el colon? Pues mencionábamos lo infeccioso. De hecho, parte del protocolo de estudio que se hizo fue cultivar las heces. Eso lo debemos de hacer siempre. Desafortunadamente, y producto de las crisis que ya tenemos años viviendo, por ausencia de material para poder procesar la muestra, no se hizo un cultivo de las heces, no se hicieron parásitos emergentes o bacterias o microorganismos emergentes. Entonces también nos tuvimos que ir a ciegas ahí. La evolución del cuadro no corresponde porque no era demasiado aguda, digamos un cuadro infeccioso o un cuadro invasor parasitario como podría haber sido la amiba.
rápidamente, en ausencia de tratamiento con antibiótico o con antiparasitario, se hubiera evolucionado a una forma seguramente fulminante, a un colon tóxico, una dilatación tóxica aguda del colon. No sé cuál sea tu punto de vista, Alberto. Yo creo que definitivamente cuando hay úlceras en el colon puede ser inflamatorio o infeccioso. No hay que buscarle por otro lado. Solamente si ha tenido algún antecedente de radiación, a veces la colitis isquémica también puede provocar esto, pero se acompaña de un dolor muy intenso. La evolución, como dice el doctor Aceves Tavares, es difícil pensar en una diarrea infecciosa por bacterias como Salmonella o Shigella. Sin embargo, algunas otras infecciones como clostridoides, o citomegalovirus pueden tener un cuadro de evolución más tardío. Era una posibilidad, definitivamente. Las biopsias nos tenían que ayudar también en el diagnóstico. Sin embargo, no podíamos esperar a dar un tratamiento con el resultado de las biopsias. Teníamos que tomar la decisión de tratarlo en ese momento. La siguiente pregunta te la voy a adelantar yo, Alberto, si me permites, porque frecuentemente nos enfrentamos a este reto en este hospital, y no es exclusivo de este hospital, eso es frecuente en los hospitales del sector público. Tienes un paciente grave, tienes carencia de recursos, pero tienes que tomar una decisión de tratamiento, de otra manera se te muere el paciente. Entonces, ¿cuál sería tu propuesta en un momento dado? Ya tenemos, antes de la colectomía, bueno, sospechábamos más de una colitis ulcerativa crónica inespecífica que otra causa. Entonces no podemos tampoco, creo, soltar un cóctel de tratamientos, aunque hay que aclarar que ese paciente desde el inicio de urgencias tuvo metronidazol. Y el metronidazol es altamente efectivo contra la amiba, entonces esto ya, digamos, excluye un poco la posibilidad de que la amiba haya sido la causante del problema. Aunque debo de aclarar que algunos pacientes que tienen colitis ulcerativa responden de manera parcial al tratamiento con metronidazol. ¿Qué hubieras hecho tú? ¿O qué hiciste? Porque tú lo hiciste, fue tu paciente. Al tener ya toda esa información y tener la disyuntiva, tengo que tratarlo, de otra manera se muere. Bien, hay cosas que nos ayudan para tomar decisiones importantes. El score de Mayo en la enfermedad inflamatoria intestinal, específicamente la colitis ulcerativa, determina qué tan grave puede estar un paciente. Entonces calculamos ese score que nos dio un total de 12, lo cual significa que es una enfermedad inflamatoria intestinal grave, en el caso de que fuera esta. Y como algunas cosas se manejan en este hospital, se le dio ceftriaxona, se le dio metronidazol, entonces de alguna forma cubrimos todas las posibilidades. No es lo ideal es tener un diagnóstico rápido y certero, pero ante la gravedad de que es una pancolitis, todo el intestino grueso estaba lleno de úlceras y tenemos un score de Mayo alto, yo decidí iniciar los esteroides, definitivamente. Iniciamos hidrocortisona, 100 miligramos cada 8 horas, y mesalazina, 1.5 gramos cada 8 horas también. En esa circunstancia yo te preguntaría, Alberto, inicias esa terapia intensiva intravenosa para inducir remisión. ¿Qué tanto tiempo tienes que esperar para definir que hay una respuesta a tratamiento? En general entre 5 y 7 días, con esteroides intravenosos. Y la respuesta debe ir mejorando poco a poco, no tenemos que esperar hasta los 7 días para tomar decisiones a veces. Si el paciente va mejorando poco a poco, a lo mejor podemos alargar un poco la terapia, pero definitivamente si el paciente no presenta ninguna mejoría, entonces tenemos que tomar decisiones de cambios de tratamiento. Para esto nos sirve la proteína C reactiva, que es algo que calculamos en la enfermedad inflamatoria intestinal, el cuadro clínico que está presentando el paciente. Entonces tenemos ese lapso, entre 5 y 7 días con terapia con esteroides, que es lo convencional para la enfermedad inflamatoria intestinal, y si no resulta tenemos que tomar decisiones. Claro, desafortunadamente aquí, cuando comentábamos yo del caso que tú estuviste a cargo, era de que a pesar del tratamiento el paciente no respondía, entonces sí tenemos que dar el siguiente paso y proponer alguna otra situación. Considerabas, Alberto, tú utilizar agentes biológicos, utilizar ciclosporina, que son como una especie de tratamientos de rescate, digamos, para aquellos pacientes que no responden a esteroides de manera inicial. Exactamente. La decisión era muy difícil, Guillermo, porque no teníamos resultado de patología.
no sabíamos si realmente se trataba de una enfermedad inflamatoria intestinal. Hay algunos marcadores que nos pueden ayudar para ayudarnos mientras no tenemos el reporte de patología, como es la calprotectina, la lactoferrina, los leucocitos eneses, cuando no tenemos estos otros estudios. Una calprotectina es un estudio muy sensible y muy específico, e incluso se puede cuantificar para saber la gravedad de una enfermedad inflamatoria intestinal. Desgraciadamente no la teníamos aquí. La proteína C reactiva realmente nunca tuvo una elevación significativa, entonces no podía yo garantizar que esto era una enfermedad inflamatoria intestinal. Y se estaba tratando con antibióticos, con metronidazol y con esteroides, entonces había una nube de humo aquí que me estaba nublando saber exactamente cuál era el diagnóstico. Entonces tratarlos con los medicamentos que mencionas como terapia biológica o inmunosupresores, la verdad es que puede salvar al paciente o puede empeorar. Aquí la evolución fue no respuesta, no teníamos más medicamentos. Se presenta una grave hemorragia, llega el paciente a colectomía y patólogos nos dicen que es una lesión amibiana. A mí me cuestiona mucho la situación de que el paciente estuvo con esteroides en dosis altas. Si hubiera sido la amiba, en este caso, el agente causal de todo el problema, más que una hemorragia en un momento dado, lo hubiéramos llevado por el efecto inmunosupresor de los esteroides a una colitis fulminante, una dilatación tóxica aguda del colon, que no sucedió, fue una hemorragia. Eso es más frecuente de la colitis ulcerativa. Realmente a mí me desconcierta, nos desconcierta, pues que el patólogo nos diga que solamente había amiba y se vieron los trofozoitos, no dudo que haya estado, pero que haya sido el agente causal de este problema, yo lo cuestiono. La evolución, los tratamientos que utilizamos simplemente no corresponden con el caso clínico, con la evolución que tuvo el paciente. Al final creo que la amiba era algo que se llama en inglés un bystander, aprovechó la situación e invadió el colon, un colon inflamado, sí, ciertamente. Pero no fue lo que al final ocasionó el problema. No sé cuál sea tu punto de vista, Alberto. Podemos tener entamoeba histolítica sin que nos produzca enfermedad, y cuando llevamos a un paciente a un estado de inmunosupresión, la amiba puede aprovechar para invadir el colon, volverse más invasiva, y entonces por eso quizá encontramos estos hallazgos patológicos. Pero definitivamente he buscado artículos relacionados al tema, y es extremadamente raro que una amiba vaya a provocar una pancolitis, todo el colon afectado, con úlceras tan graves, con un cuadro clínico tan severo, con un sangrado tan severo. Entonces es atípico. El inconveniente de este tema de la amibiasis es que uno no encuentra literatura tan fácil. Es una enfermedad que le ocurre a países en desarrollo. Entonces no podemos encontrar un artículo en New England Journal of Medicine que hable de una pancolitis provocada por amiba. Entonces encontramos poca información acerca del tema, pero definitivamente en nuestra experiencia creo que no habíamos visto, ni el doctor Aceves ni yo, una pancolitis tan severa provocada por amiba y que provocara un sangrado que haya sido un desenlace tan severo de tener que hacer una colectomía. Un punto antes de presentar nuestras conclusiones. Este paciente, para bien o para mal, ya es algo que frecuentemente sucede en este hospital, seguramente en muchos también. Desde un inicio tuvo metronidazol y al menos no hay reportes serios, contundentes, que demuestren que hay amiba histolítica resistente a metronidazol. Entonces, bueno, eso tampoco corresponde, pues. O sea, una colitis amibiana, más que hemorragia como presentación, es la diarrea y sangre, no sangre exclusivamente, que sí puede ser una colitis ulcerativa. Yo creo que este paciente ya en la clínica, tratando con lo que tenemos, decir qué se trató, creo que en efecto fue una colitis ulcerativa crónica inespecífica resistente a esteroides y que presentó una complicación muy seria, como fue la hemorragia, que requirió colectomía. La amiba creo yo que estaba ahí presente ciertamente, pero no fue el agente principal de la enfermedad de este paciente. Estoy de acuerdo. Y la decisión sobre una cirugía o terapia biológica o inmunosupresores era muy difícil tomarla cuando no teníamos un diagnóstico certero. Tomamos la decisión de la cirugía por la gravedad del paciente, por el número de evacuaciones, la rectorragia, la hematoquesia, la anemia tan severa. Entonces no podíamos intentar un tratamiento con biológicos o con inmunosupresores. Creo que no hubiera resultado.
Muy bien, pues muchas gracias. Ese es nuestro comentario. Esperamos que sea de utilidad. Cualquier pregunta o duda, con todo gusto a través del Departamento de Enseñanza nos las puede hacer llegar y nosotros ya los contactaremos directamente para contestar, tratar de llevar a cabo un intercambio de ideas. Muchas gracias, que tengan un excelente día. Gracias.